El secreto de los autodidactas. Cómo hackear tu propia educación. Todos hemos oído hablar de ellos. Esos individuos que parecen saber de todo. Esos que no tienen diplomas, pero tienen una habilidad sorprendente para aprender y aplicar conocimientos en tiempo récord. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es su secreto? Hoy, vamos a descubrirlo. La respuesta a esa pregunta es más simple de lo que parece. Ser autodidacta. Un concepto tan común que, al principio, puede parecer casi demasiado obvio, pero lo cierto es que ser autodidacta no es solo un estilo de vida, es una filosofía. Y si te preguntas si tiene alguna relación con la ética del hacker, la respuesta es sí. Los autodidactas son los verdaderos hackers del conocimiento. ¿Estás listo para hackear tu propio sistema educativo? Vamos a comenzar desde el principio, pero no te preocupes. No vamos a usar palabras complicadas que te hagan pensar que has caído en un documental aburrido de ciencia. No, aquí vamos a hacerlo simple. La idea de ser autodidacta es bastante clara. Aprender por ti mismo, sin esperar que el sistema tradicional te lo dé todo masticado. Pero lo más interesante, y lo que marca la diferencia, es cómo lo haces. La autoeducación, una revolución personal. ¿Alguna vez has sentido que el sistema educativo te pone en una caja? ¿Que tienes que aprender de una forma específica, siguiendo un conjunto de reglas preestablecidas, a veces hasta con contenidos que te parecen irrelevantes para tu vida? No eres el único. Muchos autodidactas han experimentado lo mismo y decidieron dar el salto hacia la autoeducación. El sistema tradicional te dice qué aprender, pero el autodidacta decide cómo aprender. Imagina por un momento que tienes un libro en tus manos, pero no es un libro cualquiera. Este libro te da el poder de decidir el camino que tomarás, te da libertad, te permite explorar las ideas a tu propio ritmo. La autoeducación no solo es útil, es liberadora. Y no solo porque decidas lo que aprender, sino porque te enseña a aprender de manera eficiente, creativa e incluso divertida. Lo curioso de todo esto es que no necesitas una universidad para aprender. Aunque, claro, si te gusta el formato tradicional y tienes las oportunidades, perfecto. Pero no hace falta. De hecho, muchas de las mentes más brillantes de nuestra historia nunca terminaron la escuela o decidieron romper con el sistema tradicional. La ética del hacker. Pensar fuera de la caja. Ahora, pasemos a algo aún más interesante. La ética del hacker. Y no me estoy refiriendo a esas películas de los 90 donde los hackers son los chicos malos que destruyen sistemas. Estoy hablando de un concepto más profundo, uno que muchos autodidactas aplican en su vida diaria. La ética del hacker es esa mentalidad que desafía las normas establecidas, que se niega a seguir el camino tradicional cuando hay otras formas de llegar al mismo destino. Un hacker, en el sentido más puro de la palabra, no acepta que el sistema le diga qué hacer. Ellos modifican, reconfiguran y mejoran todo lo que tienen a su disposición. No se conforman con las herramientas que les dan, buscan maneras de optimizarlas, de adaptarlas a sus necesidades, de usarlas a su favor. De forma similar, los autodidactas no se limitan a aprender lo que se les presenta, crean su propio camino, su propio sistema educativo. Cuando los autodidactas te dicen me enseñé a mí mismo, no significa que simplemente se pusieron a estudiar libros sin más. Lo que en realidad están diciendo es que no aceptaron las limitaciones del sistema. Vieron el mundo como un vasto mar de información y decidieron sumergirse en él a su manera. Metacognición. Pensar sobre el pensamiento. Ahora bien, aquí es donde todo se pone interesante. No basta con aprender algo y sentir que ya está. Los autodidactas son expertos en algo que se llama metacognición. ¿Qué significa esto? Básicamente, se trata de pensar sobre el pensamiento. Los autodidactas no solo absorben información, sino que también se cuestionan. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Qué método estoy usando? ¿Es este el camino más eficiente? Imagina que eres un escritor. Si solo te concentras en escribir, te perderás en la cantidad de detalles que debes cuidar. Pero si además de escribir, reflexionas sobre cómo escribir, puedes mejorar tus técnicas, encontrar nuevos enfoques y, lo más importante, aprender de cada error. Eso es la metacognición. Es la capacidad de observar y ajustar constantemente tus procesos mentales.
Los autodidactas usan la metacognición como una herramienta esencial. Saben que el verdadero aprendizaje no ocurre solo cuando absorbes información, sino cuando eres consciente de cómo la estás procesando. Aprender a aprender, el superpoder del autodidacta. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? El superpoder de un autodidacta no es su conocimiento en sí mismo. El verdadero superpoder es la habilidad para aprender a aprender. Y esa es una habilidad que, de hecho, todos podemos desarrollar. Al aprender a aprender, desarrollamos la capacidad de adaptarnos rápidamente, de innovar, de cambiar el rumbo de nuestras vidas cada vez que sea necesario. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido atrapado por una tarea o proyecto porque no sabías cómo hacerlo? La mayoría de las personas se sienten abrumadas, pero los autodidactas tienen una ventaja. Saben cómo buscar soluciones, cómo enfrentar la incertidumbre con la mentalidad adecuada. La clave está en no depender de otros para obtener respuestas, sino aprender a encontrar las respuestas por ti mismo. Y, créeme, el camino hacia el éxito personal no pasa por tener todas las respuestas. Pasa por saber hacer las preguntas correctas. El mito de la perfección. Finalmente, quiero romper un mito. Ser autodidacta no significa ser perfecto. No significa que nunca cometas errores. De hecho, los autodidactas son probablemente los que más errores cometen. La diferencia es que, al ser autodidactas, entienden que cada error es una oportunidad de aprendizaje. La perfección no es el objetivo es mejorar constantemente, adaptarse, evolucionar. Los autodidactas no tienen miedo de fallar, porque saben que el fracaso es solo parte del proceso de aprendizaje. Y lo más valioso, saben que ellos tienen el control. Hackea tu propio sistema educativo. Si hay algo que puedes aprender de todo esto, es que la educación no es un destino, es un viaje. No tienes que esperar a que alguien te dé permiso para aprender. Puedes comenzar ahora mismo. La próxima vez que quieras aprender algo nuevo, no busques un curso tradicional, busca una forma en la que puedas hackear tu propio sistema educativo. Aprende a aprender, reflexiona sobre cómo lo haces, y no tengas miedo de cometer errores. Eso es lo que hacen los autodidactas, y eso es lo que tú también puedes hacer. El proceso de aprendizaje no tiene por qué ser un camino lineal, ni debería estar atado a las expectativas de otros. En el mundo actual, donde la información es más accesible que nunca, tu capacidad de adaptación y tu curiosidad serán más importantes que cualquier título universitario. Cada vez más, las empresas, las personas y las oportunidades se están enfocando en lo que sabes hacer y en cómo lo haces, más que en tu formación académica tradicional. Un buen consejo, entonces, es enfocarte en la habilidad de adaptarte. No importa si tienes un conocimiento técnico muy específico o si eres un completo novato en un área. Si aprendes a adaptar lo que sabes, a experimentar con nuevas ideas y a cuestionar todo lo que aprendas, serás capaz de sobresalir. La clave es la mentalidad de crecimiento. Siempre estarás aprendiendo, mejorando y encontrando maneras de aplicar lo que sabes de formas nuevas y creativas. Y para cerrar, te dejo un consejo práctico. No te dejes abrumar por la cantidad de información que hay disponible. Si bien el acceso es infinito, es importante tener en cuenta la calidad sobre la cantidad. No te sientas presionado a aprender todo al mismo tiempo. Si estás aprendiendo algo nuevo, tómate el tiempo para profundizar en ello, experimenta, aplica lo que has aprendido y, sobre todo, disfruta del proceso. La educación autodidacta es un viaje continuo, no una carrera para acumular conocimientos, así que la próxima vez que alguien te diga que no puedes aprender por tu cuenta, recuerda esto: la educación está en tus manos, hackea el sistema, aprende a tu propio ritmo y, sobre todo, no te rindas. La verdadera sabiduría no viene solo de los libros, sino también de la experiencia y de la capacidad de aprender de los fracasos. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.